Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya nos vamos a meter con el tema Ucrania porque, atención, que hay una advertencia del secretario de la OTAN respecto a que la guerra puede escalar, puede seguir escalando. Y verdaderamente está escalando desde el punto de vista económico. Ahora vamos a analizar, pero está ocurriendo un desastre desde el punto de vista de los precios de las materias primas, de la energía, bueno, lo que está sucediendo también con las commodities agrícolas, con los metales. Hay verdaderamente un shock enorme desde el punto de vista económico. Y a esto se suma la información de que Biden corta la compra de petróleo ruso. En un rato vamos a analizar, bueno, qué puede significar eso y si también Europa va a ser una medida también muy agresiva, que es tratar de limitar la dependencia que tiene energética, fundamentalmente de gas y en menor medida de petróleo, desde Rusia. Pero bueno, ya vamos a analizar lo que está pasando en Ucrania. Vamos a arrancar con Guzmán ayer en el Congreso. Guzmán diciendo que si no se acuerda y no se aprueba el acuerdo con el fondo en el Congreso, causaría estrés cambiario e impactaría sobre la inflación, la pobreza y el desempleo. ¿Lo tenés ahí a Guzmán advirtiéndole a quién? ¿Le está advirtiendo a la oposición o es un mensaje para Cristina y Máximo Kirchner respecto a que, si se quiere, la opción para el actual gobierno, para Alberto Fernández, es el acuerdo con el FMI o crisis? Y uno se pregunta si no hay un sector del kirchnerismo que cree que no es esa la opción, sino que es el acuerdo con el FMI y la crisis. Es decir, que están pensando que, aún con el acuerdo con el FMI, la crisis se puede profundizar o puede continuar y quieren despegarse. Y del lado de la oposición lo mismo. La pregunta es si este dilema que le ha planteado a la dirigencia política Guzmán, que dice que es el acuerdo con el FMI o la crisis, la inestabilidad cambiaria, la inflación, más pobreza, desempleo, un escenario de otra crisis en el horizonte, si efectivamente no está el acuerdo. También si hay un sector de la oposición que piensa que en vez de la O tiene que ir la I, es decir, que y por eso se quieren despegar. Fíjate lo que decía Guzmán. Hoy la Argentina enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador, que es el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y en particular la combinación de la carga de la deuda en cuanto a montos y la secuencia de vencimientos. La Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en el programa Stand-by del año 2018. Lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos. Bueno, ahí está Guzmán, ¿no? Planteando esta disyuntiva y claramente el mensaje no solamente a la oposición, sino también a la propia interna dentro del gobierno. Ya están Florencia Halfon, está Candelaria de la Sota, está Pablo Vinocura. Ahora vamos a analizar todos estos temas. También tenemos un móvil ahí en Plaza de los Congresos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a ver toda la cobertura y los actos y las actividades las va a contar Florencia Halfon en un ratito. Gustavo, esto que plantea Guzmán, ¿no? Que es un mensaje ¿para quién? Para la oposición, que busca despegarse. La oposición lo ha dicho textualmente, dice acá se viene un ajuste, nosotros somos oposición, no estamos gobernando, quieren despegarse de ese ajuste. Por eso está la discusión de que no quieren aprobar el acuerdo, sí, una autorización para endeudamiento, pero no el acuerdo con el FMI. No quieren poner la mano ahí dentro de lo que está firmando el gobierno de Alberto Fernández. Pero es un mensaje también para Cristina y Máximo Kirchner, esto que el ministro de Economía diga, ¿es esto u otra crisis? Sí, claramente, obviamente para los dos. Justamente la dificultad de la renuncia del presidente del bloque que le generó un ruido muy importante al gobierno. Y a esta altura del partido uno diría, todavía no sabe bien para qué.
porque inclusive más allá de la renuncia del jefe de la bancada y de los videos que saca la agrupación, cuando ustedes los interrogan algunos, ya sea en on o en off, respecto a cómo van a votar, dice, bueno, eso no necesariamente quiere decir que vamos a votar en contra. Entonces voy a decir, bueno, si no quiere decir que vas a votar en contra, ¿para qué generar semejante estado deliberativo a nivel del oficialismo que obviamente es aprovechado por la oposición diciendo, mirá, si vos querés que nosotros acompañemos esto, en el mejor de los casos, primero establecé lo que querés hacer, o con otro argumento que también suena plausible, es decir, vos querés que yo apoye algo que dentro de tu propia fuerza política no está establecido que sea lo correcto. Es natural que una oposición aproveche ese centro, digamos, o ese arco descubierto y sin arquero como para empujarla adentro. Más allá también de otro agregado. Yo creo que en estos últimos días la oposición encontró al menos parcialmente un mensaje. Es decir, miren, y traduciéndolo en el proyecto, decir, está bien, te acompaño en el financiamiento. La política es tuya. Esa parte definirá vos. Porque en realidad vamos al lenguaje más simple y más brutal. La oposición, ¿para qué está ahí? Para oponerse, ¿no? En general el nombre lo indica. La oposición se opone, después lo hará con mejores artes, con peores artes, etc. Por el lado del oficialismo, como pasa también con todos los oficialismos, siempre también se plantea el hecho de decir, bueno, ¿es esto o la catástrofe, no? La historia argentina a veces nos ha dado las dos cosas, el esto y la catástrofe después. A veces no y a veces sí. Hay un chiste que no lo contaremos ahora, pero el famoso la muerte o Dunga Dunga, a veces sí, pero antes un poco de Dunga Dunga y tener las dos cosas. Entonces, creo que en lo que ha sucedido en estos días hay muchas cosas cruzadas. Yo creo que el oficialismo accedió rápidamente en la Cámara de Diputados a dividir el proyecto como lo pedía la oposición. Y yo creo que eso se da en parte porque el pedido de la oposición era razonable, pero en parte también porque hay un pase de facturas del oficialismo o de una parte del oficialismo al ministro de Economía. Que entienden que se cortó solo en las negociaciones o que a lo largo de las últimas semanas le dijo a cada uno de los interlocutores internos del equipo lo que más o menos quería escuchar para ganar tiempo y después terminar haciendo una propuesta que termina como vos comenzaste la pregunta. ¿Es esto o una gran inestabilidad a corto plazo? A ver, me parece que y lo sumo a Gabriel Rubinstein, lo que no se termina de entender en la dirigencia política, hoy está ocurriendo un nuevo cisne negro. Salimos de la pandemia y hay un nuevo cisne negro. Está descolocando a las economías europeas, Estados Unidos, a todo el mundo. Porque está generando un escenario de shock de oferta inflacionario, de precios, muy, muy fuerte, contra lo que la política económica no tiene antídoto, digamos. Porque si tenías inflación ya muy elevada y Estados Unidos estaba por subir la tasa de interés, bueno, era el antídoto clásico en estos casos. Ahora, si vos estás en este escenario y encima se te dispara el precio de los combustibles, de la energía, de los alimentos, en Europa, en Estados Unidos y también en la Argentina, los países del primer mundo no tienen antídoto para eso, digamos. Van a seguir con la suba de la tasa de interés, pero van a ir a un escenario de desaceleración económica con alta inflación, que es el peor de los escenarios posibles para los economistas. Nosotros estamos acostumbrados, hemos tenido 2018, 2019, es decir, altísimas inflaciones y recesión. En Europa, en Estados Unidos, no están acostumbrados a eso y tiene un impacto muy, muy grande. No hay conciencia un poco, hablo siempre de la responsabilidad prioritaria dentro de los gobiernos, digamos. La oposición, como vos decís, siempre tiene una responsabilidad menor, pero no hay conciencia de que el gobierno está en una fragilidad máxima, que está sosteniendo hoy, si se quiere, una crisis cambiaria con la expectativa de que se cierre el acuerdo con el fondo, pero basta ver lo que está pasando con los bonos, con los activos argentinos y de todo el mundo. Se está todo derritiendo, se está todo derrumbando, con lo cual si en algún momento, en estas 2 semanas, se llega a decir se cayó el acuerdo con el fondo, en un banco central que tiene 0 reservas en este momento, está tratando de empezar a acumularlas, pero puede haber una crisis fuerte. Fíjense lo que decía Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, también ahí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Hay especuladores internos y externos que presionan por una devaluación. Hemos tenido varios episodios en enero del año pasado, en octubre, y lo hemos logrado sobrellevar. Cuando un presidente del Banco Central dice hay especuladores que presionan, es que lo dicen todo, digamos. Pasan los gobiernos y dicen lo mismo cuando están en máxima fragilidad
y están viendo cómo evitan la crisis siguiente, el salto cambiario, inflacionario siguiente. Gabriel, ¿vos ves que están de alguna manera jugueteando, cada uno con su juego político para el 2023, el oficialismo, la interna dentro del oficialismo, lo que se quieren despegar para quedar más o menos bien posicionado en el 2023, la oposición en un escenario muy pero muy complejo desde el punto de vista económico para la Argentina? Sí, yo diría, separaría los temas un poquito económicos y políticos. En lo económico diría, el acuerdo con el fondo es un acuerdo más que aceptable, yo lo veo muy razonable. Ahora, es un acuerdo que avala la mediocridad de este gobierno y no podíamos esperar otra cosa. Avala la mediocridad de este gobierno y nos evita los escenarios que dijo Guzmán o cualquiera puede decir que si no hay acuerdo con el fondo esto es una catástrofe. El dólar lo vas a tener enseguida el 300, vas a tener una disgregación de todo, van a prohibir todo tipo de importaciones, etc. Tendrías una crisis muy importante. Este acuerdo, que no es ninguna maravilla ni nada que se le parezca, es consistente, no veo que tenga un problema en particular económico y te avala un poco, digámosle así, este estado de cosas y que la economía llegue un poco mejor a 2023, a la fecha de las elecciones, y el próximo gobierno verá qué hace con los mismos problemas de siempre. Entonces, lo político, yo supongo que hay un tema. A mí me gustó cuando Carrió presentó esto, sí, bueno, busquemos separar la gestión del acuerdo de financiamiento, porque la verdad que la gestión no es solo lo que presentó Guzmán, todavía falta un montón de detalles, no solo hay dudas, por ejemplo, cuando hablan de tipo de cambio, si es promedio, si es en diciembre, esas cosas, sino que hay un montón de detallecitos, si la deuda va a aumentar y va a bajar las LELIQ, y cosas que se va a ver cuando venga el acuerdo con el fondo, escrito por el fondo en toda la carta de intención y el memorándum. Y después va a haber cosas, por ejemplo, estamos en este escenario global que vos comentaste, que es tan complicado y que va necesariamente a introducir el pedido de waivers, porque hay cosas que claramente no se van a cumplir con este escenario de guerra y que el fondo seguramente lo va a aceptar, pero que lo acepte el fondo no significa que no tengas el problema, vas a tener los combustibles altísimos, dificultades acá para que las empresas produzcan porque le van a cortar el gas, todo este tipo de cosas que se avisoran. Bueno, generan complicaciones adicionales y el manejo de la política. Y yo creo que obviamente es el gobierno el que tiene que manejar la política, con lo cual es más razonable que la oposición o el Congreso en general diga acepto el financiamiento y después el gobierno es el que ejecuta día a día y los cambios que pueden haber. Entonces yo diría, separando las cosas, el acuerdo es bastante bueno, no es malo, no es explosivo, no hay un problema de explosión de la deuda interna como comentaron algunos economistas de la oposición. Es bastante razonable, pero sí, bueno, pero no soluciona los problemas de Argentina. Y no, este gobierno no los va a solucionar, está claro que no los va a solucionar. Pero es lo que hay para salir de un default, para lograr un desempeño mediocre, pero no crítico. Te lo dejo picando para después, Sí. ¿no? Porque vos decís, no soluciona el problema. Yo, ojo, soy de los que piensa que el economista que cree que tiene un plan para solucionar los problemas de fondo de la Argentina, que me diga cuál es el armado político que tiene detrás. Es decir, que no venga solamente con la planilla de las cosas que hay que hacer en la economía argentina, sino que venga él mismo diciendo la negociación que hizo con los distintos actores políticos para que ese plan sea apoyado mayoritariamente en una democracia como la Argentina. Si estamos en Rusia, obviamente venís con el plan directamente y lo aplicás. Si estamos en China, lo mismo. Si estamos en una democracia y tenés un plan maravilloso, tenés que tener atados los consensos políticos. Y tenés que tener negociado, por lo menos tenés que tener un referente político que sea muy hábil y que esté negociando con toda la fuerza para tener la mayoría que hoy nadie tiene en las instituciones democráticas de la Argentina. Insisto, hay muchos economistas en la Argentina, ha pasado durante mucho tiempo y lo veo mucho ahora, aunque en general todos lo hacen medio en joda, porque los que están en oposición dicen, bueno, recién vamos a tener ese problema en diciembre del 2023, no lo vamos a tener ahora, que creen que estamos en Rusia, que creen que en la Argentina gobierna Putin, es decir, o que estamos en China, que tenemos un plan y que ese plan lo anunciamos y solucionamos todos los problemas. Estamos en una democracia y es muy complejo y hay un problema político de fondo para las expectativas, que es poner a toda la dirigencia política detrás de un consenso básico donde tiene que ir esta economía en los próximos años. Me parece que esto es lo que está desnudando también la pelea dentro del Congreso. Fíjate el cruce entre Laspina
que es el referente económico de la oposición ahí en la Cámara de Diputados, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tiene relación también con los considerandos del proyecto. Según este acuerdo del Fondo Monetario, la deuda acumulada durante la gestión de Alberto Fernández probablemente sea el récord histórico, obviamente, van a ser 90.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares ya ocurrieron, digamos, ¿no?, entre deuda del Banco Central, digamos, ¿no?, porque acá se imprimió una cantidad de pesos exorbitante que después tuvo que retirar el Banco Central para que no generara una hiperinflación. Y si se cumple el acuerdo serían al menos 25.000 millones de dólares más, con lo cual la deuda total durante esta gestión acumularía la friolera de 90.000 millones de dólares, de aumento neto. Entonces la pregunta retórica que usted hace en sus presentaciones públicas y en los considerandos del proyecto es: ¿dónde están las rutas, las escuelas, los caminos, los puentes que se pagaron con sus 65.000 millones de dólares de emisión de deuda en estos 2 años? Usted me dirá, bueno, fueron a gasto corriente, a jubilaciones. Bueno, la deuda nuestra también fue a gasto corriente, a jubilaciones. Diputado Laspina, yo he tenido la oportunidad de tener una muy fuerte exposición en el mundo académico, tanto desde la docencia como desde la investigación, desde la discusión con pares, desde la discusión con hacedores de política económica. Permítame decirle que me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque uno se pregunta, si pesos y dólares fuesen... De la oposición también, pero me parece que el problema principal de Guzmán es la propia interna del oficialismo. Mira, Maxi, los argumentos por supuesto que son una parte del debate político y económico, pero pensar que la política práctica es simplemente el cruce de argumentos y que en algún momento decís, ¿sabes qué? Me convenciste, Laspina, o al revés, Guzmán, usted tiene razón, no funciona de esa manera. Hay otras cosas. Entonces, creo que lo que tenemos un poco explícito es que, lo que hemos dicho muchas veces, creo que a esta altura a todos nos consta, que las dos coaliciones que tiene la Argentina, el nombre de coalición les queda grande. Es decir, no son coaliciones, son una suerte de culturas que están formadas con pedazos y que... Ahora, ¿por qué crees que el kirchnerismo no lo acompaña? ¿Porque teme que esto fracase, digamos? ¿Porque sí, cree que es acuerdo con el FMI, crisis, y eso significaría perder la elección en el 2023 y encima bajar las banderas del relato? Es decir, no quedarte ni siquiera con un núcleo duro que te acompañe porque terminaste avalando un acuerdo con el fondo. ¿Esa sería la síntesis? Yo te diría en dos partes. Conceptualmente tienen que hacer la apostasía de las cosas en las que creyeron o sostuvieron durante estos años. Que eran las tasas de interés negativas son mejor que las tasas de interés positivas, emitir no necesariamente genera inflación, nosotros no queremos supervisiones de organismos externos. Bueno, este acuerdo te está diciendo que tiene que hacer todo lo contrario. Así que desde el punto de vista, digamos, de la coherencia, te diría... Es bajar todas las banderas claro, del bajar gobierno toda la bandera, argentino. ¿qué querés? Que vaya... Y a la vez otro sector del oficialismo, vos fíjate que el propio presidente dijo en estos días, bueno, detesto al Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿por qué dice eso si está negociando? Y porque tenés que pasar algo que por muchos motivos no te gusta, pero al margen de lo conceptual, porque sabés también, y de esto ustedes probablemente podrán aportar mucho más, que esto va a tener algún efecto sobre el nivel de actividad, va a tener un efecto sobre el nivel de inflación. Y esto, como la obra de Pirandello, es 6 personajes en busca de un autor. Nadie quiere ser el autor de esto. Todos quieren decir, bueno, no queda otra, ¿qué querés? Me siento con esto porque... ¿Es así? Ahora volvemos sobre el tema. Vos decís el tipo de cambio yendo más rápido, la suba de tarifas, la suba de la tasa de interés. Estás hablando que en el corto plazo, si vos no generás mucha confianza que lo contraponga, hay un efecto, si se quiere, con
más inflación, menos poder adquisitivo, desaceleración del nivel de actividad en el corto plazo. Tiene un elemento muy virtuoso, como señalaba Gabriel, pero también tiene que pasar por caja a pagar algunos costos, digamos. Y la política en general uno trata de pagar la menor cantidad de costos posible. Ahora vamos al tema Ucrania. Te sumo en esto, Candelaria, ¿por qué Alberto Fernández estaba contento con el escenario alarmista que plantea Guzmán? Le gustó mucho que Guzmán dijera estas frases que realmente sonaban, no digo amenazas, pero sí una advertencia respecto de la responsabilidad del Congreso de aprobar este acuerdo, cuando dijo que realmente había que advertir una circunstancia de posible desestabilización si no se aprobaba el acuerdo, porque el presidente estuvo siguiendo ayer desde la Casa Rosada toda la reunión de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, y la verdad sintió que Guzmán, además de que Guzmán lo defendió personalmente, el presidente dijo que el presidente se había puesto al hombro esta situación y que la negociación la había hecho el presidente, le pareció que era una defensa muy encendida y que estaba instando a la oposición y a los propios que no votan a tratar de acompañar esto porque los riesgos, advirtió, eran muy grandes. También advirtió, ¿no es cierto, Maxi?, respecto de la posibilidad de que esto desate más tensión, más estrés cambiario y que obviamente esto impacte en toda la economía, en la pobreza, en la desocupación y en la inflación, por supuesto. Fíjense, la placa 15, ¿no? Hay algunas exigencias del fondo que tienen que ver con legislación. Y el gobierno tuvo problemas con esta discusión. Imagínense cumpliendo esto, ¿no? La pregunta es si hay un nuevo presupuesto por DNU, porque hay un punto que es una meta, está especificado como meta en la letra chica del acuerdo, que dice: se deberá modificar la actual ley de presupuesto en línea con la meta de déficit fiscal de 2022 acordada dentro del actual programa. La actual meta es 2,5%. No tenemos presupuesto porque fracasó el presupuesto que envió Guzmán al Congreso a fines del año pasado, que era 3,3% el déficit fiscal. Imagínense si lo hubiesen aprobado y después acordabas esto y tenía que modificar el presupuesto. ¿Cómo hace el gobierno? Lo que dice el FMI, y es una meta que hay que cumplir el 15 de abril del 2022, le pone una fecha donde esto tiene que estar resuelto, si se aprueban con todos los plazos. Lo que dice es que hay que modificar el presupuesto vigente e incorporarle las metas de déficit fiscal y las metas fiscales que están en el acuerdo. ¿Cómo hace el gobierno? Obviamente uno tiende a creer que se está gobernando con el presupuesto prorrogado del 2021, que Alberto Fernández va a firmar un DNU, porque no hay forma de que Alberto Fernández mande un nuevo proyecto de presupuesto 2021 e incorpore las metas. Sería... volarían misiles por todos lados, digamos, sería un costo político enorme y ahí te agrego para el una cosita, oficialismo. Maxi, tenés que pensar que están previstas las audiencias públicas para las tarifas, para el aumento de tarifas, y recién están previstas a fines de abril. No están previstas para el 15 de abril, sino para finales de abril. No, claro. Entonces, ¿cómo haces para calcular un presupuesto donde tenés que reducir subsidios y todavía no hiciste las audiencias públicas? No, bueno, pero imposible. Claro, el tema de aumentos tarifarios está bien especificado. En abril hay que hacer las audiencias públicas y en junio están todos los aumentos tarifarios pendientes. Ahí dice en el acuerdo como meta del fondo, es decir, que el 10% de mayores ingresos se queda sin subsidios a partir del 1 de junio y los aumentos más fuertes, que es para ese sector de la población, empiezan a partir de junio. Maxi. Pero el otro punto, discúlpame, Pablo, porque el otro que quería mostrarles es la placa 13, modificaciones de legislación. Con esto quiero mostrarles que va a haber mucho ruido político para un gobierno que cuando termine de acordar esto empieza la disputa de cómo viene la sucesión presidencial en el 2023. Eso empieza, estamos no en la campaña electoral, pero sí cómo se va a conformar la sucesión presidencial. Modificación de legislación. Bueno, se cae ahora la doble indemnización por despido, el gobierno ya lo había planteado, eso está por DNU, pero ojo que tienen que enviar una nueva ley penal cambiaria por pedido del FMI y una ley de lavado de dinero al Congreso ahora en mayo, también por pedido del FMI. Obviamente todo lo que diga pedido del FMI y legislación en el Congreso, y con el gobierno suscribiendo, no solamente se le va a abrir la oposición, sino que se le va a abrir el kirchnerismo. ¿No? Es decir, va a haber una pelea muy fuerte política, más allá de cómo se vaya cumpliendo el acuerdo. Por eso es que la oposición lo que está planteando es dividir la ley que se está tratando ahora y, por un lado, autorizar lo que es la toma de deudas, pero por otro lado no apoyar todo esto que es el memorándum de entendimiento, porque entienden que es
un programa económico del gobierno y que después se incluyen estas leyes y que después van a quedar como en una trampa, porque si cuando el gobierno presente estas leyes la oposición no quiere acompañar, el gobierno va a tener la opción de decirle, bueno, vos me votaste este programa, vos votaste que había que hacer la ley de reforma del lavado, la ley penal cambiaria. Entonces, por eso la oposición quiere despegarse de esto y, te anticipo, estaría pensando en sacar su propio dictamen para evitar quedar pegado a este programa económico. Flor, hoy Día Internacional de la Mujer, en un ratito vamos a estar ahí en Plaza de los Dos Congresos porque hay muchas actividades. Muchas actividades. Es el Día Internacional de las Mujeres en Lucha. Eso quiere decir que hay algunos que celebran, hoy se puede celebrar, pero la cuestión es que se conmemora una lucha porque hubo un suceso en 1908 en el que 129 mujeres murieron en una fábrica incendiadas mientras estaban reclamando tener ni más ni menos que el mismo sueldo por el mismo trabajo que los hombres, porque hasta el día de hoy sucede, ganan menos. La intención de las movilizaciones de hoy es recuperar las calles, va a haber movilizaciones en todo el país, desde las 3 de la tarde hay concentraciones, pero como vos decías ya se empiezan a mover, a las 5 de la tarde es la manifestación en la Plaza de los Dos Congresos y la convocatoria del movimiento Ni Una Menos, aquel que convoca desde 2015 a las calles, es a un paro y movilización internacional feminista. Esto está pasando en un montón de países y el documento que se va a leer hoy en la movilización está encabezado por la frase que la paguen quienes la fugaron, que tiene que ver con esto que vos decías, hoy la deuda va a ser el principal eje de los reclamos. Ahora volvemos con las actividades, está hablando Biden escuchar de la situación sobre el tema consultar Ucrania. Con nuestros aliados europeos en apoyo de Ucrania y la gente de Ucrania. Hemos provisto más de $1.000 millones en asistencia de seguridad a Ucrania. Llegan equipamientos de defensa cada día a Estados Unidos y Estados Unidos ayudamos a coordinar la entrega de equipamiento europeo a Alemania, Países Bajos. Trabajamos con eso. También estamos dando apoyo humanitario a Ucrania. Bueno, ahí está Biden. Ahora lo vamos a analizar con Gustavo Sierra. Pero claro, Biden está respondiendo, Pablo, ahora me lo contás, a los reclamos del presidente Zelensky, el presidente ucraniano, diciendo que hace 13 días que no reciben ningún tipo de ayuda de los países europeos. No quiero demorarme más porque está ahí a 100 kilómetros de Kiev. Aliona Omelianchuk, que es docente de castellano, de español, ahí en Ucrania. Es ucraniana ella y pudo escapar de Kiev, que en este momento está bajo asedio. Estuvo haciendo 100 kilómetros en 9 horas. A ver si conectamos, por favor, el Zoom. No la quiero hacer esperar más. ¿Qué tal, Aliona? ¿Me está escuchando? Sí. Lo escucho bien. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde se encuentra usted? Vale, sigo en ese mismo lugar. Vale, desde el comienzo de la guerra estoy a 100 kilómetros de la capital. De momento permanecemos aquí confiando en que se solucionará la situación, que avanzará nuestro ejército y podrá derrotar al enemigo y parar esa horrible guerra en la que está muriendo tanta gente inocente, tantos niños. Vale, eso creo que todo el mundo ya está al corriente de lo que estábamos viviendo y pasando a diario, que bombardean ciudades y no solo ciudades, que bombardean hospitales, escuelas y además a la gente durante los corredores humanitarios que intenta organizar el gobierno, que violan todas las normas, todos los acuerdos, que primero que dicen que sí, que vamos a organizarlo, pero después, durante la evacuación, que siguen matando a la gente, ¿no? Y cada día muere más y más gente. Por eso, solo esperamos que se solucione pronto y que gane nuestro país, ¿no? Porque, Aliona, usted vive en Kiev con su familia. Sí. Y tuvo que salir de Kiev porque ya era muy inseguro. Pero donde me imagino que también cuesta que las cosas lleguen. Aquí por ejemplo en la tienda no hay nada. Así digamos que traen pan, pero si hablamos de otro producto, otros alimentos, que no hay fruta,
no hay verdura, no traen esas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero como es un pueblo, toda la gente tiene huerto y, vale, tiene que comer, ¿vale? Tiene algo que comer, ¿no? Que tienen, por ejemplo, productos lácteos y otras cositas. No es ningún problema aquí. Pero hablando de las grandes ciudades, tengo muchos amigos que se han quedado ahí y dicen que en las ciudades, de momento en Kiev, como ejemplo, porque no voy a hablar de todas las ciudades, claro que están bajo bombardeos, tienen un gran problema con el abastecimiento, pero Kiev, ¿vale? Que lo tiene todo, ¿vale? La gente el ayuntamiento, el gobierno militar de Kiev, de momento, ha preparado muy bien, ¿no? Que entonces, porque está claro que intentarán asediar Kiev, ¿no? Intentarán bloquearlo para cortar todos los posibles caminos de abastecimiento. Por eso la ciudad está lista, ¿no? Entonces, que está abastecida con todo lo básico, lo necesario, y la gente que ahora vive, se ha quedado en Kiev, dice que lo tiene todo. En las tiendas, vale, hay de todo. No falta, de momento, no falta absolutamente nada. Aliona, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias ustedes, y bueno, ustedes. mucha suerte ahí. Bueno, ¿qué dijo Biden, Pablo? Acaba de hablar Joe Biden. A ver, recibió el mensaje del presidente ucraniano que le planteó que los países occidentales estaban haciendo los distraídos. Ahora vamos a ver ese video. Efectivizó lo que ya se había anunciado, pero lo anunció formalmente, de que se va a prohibir la importación de crudo en todo Estados Unidos, que esto fue coordinado, planteó Biden, con los países aliados de Estados Unidos, con los países amigos de Estados Unidos, con lo cual hay otros países que pasarían a hacer lo mismo, y avisó también que esto va a traer una consecuencia, que es que va a aumentar aún más el precio del petróleo. Habló Biden de que el petróleo hasta ahora aumentó un 75% y que esto va a seguir subiendo, que esto no se termina acá, y dijo, este es el precio por defender la libertad. Le habló también a sus propios ciudadanos, dijo que va a mantener la ayuda humanitaria a Ucrania y planteó un mensaje: esta guerra de Putin nos está costando muy caro a todos. Esto fue lo que anunció Joe Biden, que recrudece las sanciones y prohíbe que en Estados Unidos se importe crudo desde Rusia. Bien, agreguemos la información que tenemos desde Ucrania. En este momento se está discutiendo el tema de los corredores humanitarios. A ver, ayer, para tener en cuenta, ayer hubo una tercera reunión entre los mediadores, una reunión para tratar de conciliar entre rusos y ucranianos en la frontera de Bielorrusia se hizo. Uno de los temas fue el tema de los corredores sanitarios. ¿Por qué? Porque Ucrania está pidiendo armar estos corredores sanitarios, corredores humanitarios, que quiere que pueda salir la gente ucraniana, pueda salir hacia otros países. En cambio, Rusia está proponiendo, y lo vemos acá en la imagen, está proponiendo corredores humanitarios que, en definitiva, lo que hacen es llevar a los refugiados ucranianos hacia Rusia. ¿Por dónde? Por las zonas en conflicto en la zona este, y por el norte, por Bielorrusia. Esto, lo que plantea Ucrania, es inadmisible porque estamos metiendo a las ovejas en la boca del lobo, los estamos llevando al territorio de Putin. Bueno, acá hubo un primer conflicto por ahora irresuelto. Por ahora, otro punto que está planteando Rusia en estas negociaciones es reconocer a Crimea como parte del territorio ruso y además plantear ya directamente la separación y declarar como estados independientes a los dos estados separatistas del este de Ucrania. Esto es el estado de situación actual. En esto están trabadas las negociaciones en este momento. A todo esto, el presidente ucraniano hacía este mensaje. Déjame presentar eso, porque justamente, evidentemente, Biden hace el discurso hace unos minutos en respuesta a lo que decía Zelensky respecto a que había promesas incumplidas de Occidente. Míralo. Провина на окупантах, але відповідальність. Відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити. Десь там, на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивців. Хто не врятував наші міста від авіаударів, від цих бомб, ракет. Хоча може. 13 днів. Коли ми чуємо тільки обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. De Occidente, y al mismo tiempo dice en este otro video que no va a abandonar Kiev, que va a seguir resistiendo desde la capital de Ucrania. Ось вечірній Київ.
наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій Y lo que se empieza a ver, y estaría bueno analizarlo con algún analista internacional respecto a lo que está sucediendo, ahora vamos a hablar de los aspectos económicos, que son los aspectos más fríos, digamos, ¿no? de toda esta cuestión, es lo que venimos contando, ¿no? De que hay bombardeos a civiles, imágenes muy, muy impresionantes, y bueno, donde también empiezan a meterse en el medio también equipos periodísticos de los países europeos que están cubriendo en el lugar los hechos. Tenés ahí uno de esos videos, donde se ve que Rusia avanza sobre Kiev y bombardean a civiles. Детей 200-х вывозили, мирное население, маленькие. Este es un equipo periodístico de New York Times que captó esas imágenes, y hay otro también del equipo británico, ¿no? Que estuvo bajo fuego, fuego cruzado. The bullets just don't miss. Bueno, una situación... Este y otros videos que ahora vamos a mandar, lo que se ve es la dificultad también de los ucranianos para salir de Kiev o de otras zonas, en este caso es Kiev, pero hay otras zonas donde se les está dificultando, por eso la importancia de los corredores humanitarios, ¿no? Para que realmente saber que haya un lugar seguro para los civiles. Acá vemos otra imagen de gente yéndose. Fíjate lo que son estas colas, estas filas, gente con silla de ruedas. Entonces, lo que están planteando los ucranianos es que haya un corredor seguro para que esta gente pueda salir de Ucrania hacia países que consideren, los propios ucranianos, el gobierno ucraniano, que consideren seguros. Esto no lo estaría garantizando el gobierno ruso. Bien, y muestro esto último y después vemos a algún analista, porque la verdad que no tenemos mucho más para decir respecto a esto, porque todo el enfoque de lo que está sucediendo, lo que uno ve ahí es que, bueno, un poco lo que hablamos ayer con Fabián Calle, que cuando ya empieza el bombardeo sobre civiles y el dilema que tiene Putin de qué hace, entra a una ciudad de 3 millones de habitantes como Kiev a luchar en las calles, o lo que está empezando a hacer, que es bombardear antes para destruir todo. Bueno, es muy difícil, digamos, que no haya una resistencia ya de todo el pueblo, de una nación de 40 millones de habitantes. Fíjense esta nota muy interesante que hace Joaquín Sánchez Mariño, que es el corresponsal de Infobae ahí en Kiev, a un grupo de milicianas, es decir, de chicas de 21 y 30 años que se arman para defender su país. What are your duties here as a territorial defense? Here on defense? Yes, we are like medical support, medical care, like nurses. But do you know something about that? Yeah, I'm a biochemist. I have like a bachelor degree in biochemistry, so I know how humans' body works. And I'm ex-makeup artist, that's why it's very easy for me to work with people one by one. First night we had the education about how to collect all these details and how to clean it and how to all the position from the laying, from the standing position, so we're ready. And before I had some kind of couple lessons with 4 types of gun in the civil time. I mean, that's why it's I'm not afraid of using. If something happens, you are ready to defend the checkpoint? Yes. Defend and help those who need our help. Like
I don't know, some soldiers who are injured. Extra medical care. Have you ever imagined that this could happen? Actually, no, I couldn't imagine such a situation in our country because everything seemed good. And one day, just I realized that I have to be there, here. I have to be here, so I came and like offered my, I don't know, my qualifications, everything I can give to the army. It's already 11th day, yeah? And I feel 10th day. From Thursday to the Sunday. I feel like it's already normal. Everything like these bombs, explosions, blood, dead people. So we're like, oh shit, come on. Okay. We used to the sound we hear every night, every day. All these. You sleep here? You sleep here? Yeah, we sleep here. Svetlana, what does your family say to you? Mom supports me, and Dad doesn't know. Si se aplicaban las sanciones que Estados Unidos aplicó. De los últimos 14 años, ¿qué hizo Biden con este discurso que dio sorpresivo? Mira, no es exactamente sorpresivo. Lo primero que miré fue la reacción en el Dow Jones o en el Nasdaq, en todos los indicadores de Wall Street. Hay una caída, pero es del 0.20%. Es algo que se esperaba. Sí, ayer se derrumbaron, digamos, ¿no? Todo, ya se derrumbaron. Todos los índices bursátiles que están preanunciando esto que dice Gabriel, de que se viene una desaceleración económica con alta inflación, ¿no? Y en la misma línea que vos lo dijiste, que ya se derrumbaron, lo dijo Biden también. Ya los precios del surtidor aumentaron. O sea, creemos que va a aumentar más, va a haber más daño todavía, dice, al bolsillo del consumidor estadounidense, pero nosotros acabamos de liberar un stock de 60 millones de barriles que tienen en las reservas de barriles de petróleo para poder justamente moderar un poco el precio, y van a acudir también a acuerdos con otros países. Se hablaba también hasta de Venezuela incluso, ¿no? Que es un clásico exportador de crudo que termina refinando Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos importaba petróleo ruso? Sí, importaba petróleo ruso. Y ahora van a cortar esas importaciones. Eso es lo que acaba de anunciar Biden justamente en todos los puertos de Estados Unidos, en las dos costas. Con efecto inmediato se deja de importar petróleo ruso. Ya tiene prohibida la entrada a los buques petroleros justamente para abastecer a las refinerías estadounidenses. A partir de ahora van a usar las propias fuentes que tiene Estados Unidos, recordemos, es el primer productor mundial de petróleo, y de otros países con los que tendrá justamente que revisar sus acuerdos. El gran tema es que es indisimulable lo que va a suceder con el precio del galón. Yo, por ejemplo... ¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Estados Unidos? Bueno, llenar el tanque, mira, voy desde mi experiencia personal, es una camioneta bastante grande, me costaba $32 el año pasado. ¿Y este año? Y este año me está costando 55. Es importante la diferencia, aunque suele haber mucha estacionalidad con el precio del combustible, sube y baja. No es lo mismo que va a suceder, no es que suben y quedan para siempre, como acá. Acá nunca baja lo que ya subió, ¿no? Allá sí hay estacionalidad y ahora se comprende que hay una situación... ¿Te costaba 55 antes de esta suba de estos días? No, es que, claro, de esta suba de estos días. ¿Y ahora cuánto estará costando? Y ahora debe estar más cerca, en el estado donde estoy yo, en cada estado es diferente. Yo estoy en Georgia, ¿no? Por ejemplo, en California siempre es mucho más caro. Ahora el galón en Georgia estaba de $3.30, pasó a $3.57 y ahora estaría a $3.79, $3.80. Casi $4. Claro, casi $4, lo que hablaríamos de que ya estamos hablando de más de $1 el litro. Un galón son 3 litros con 80, para que tengamos idea, pero es la medida que se utiliza allí hasta para la leche. 200 pesos a valores nuestros, 200 pesos el litro. Sí. Entonces, teniendo en cuenta este desbarajuste, también el costo del aumento del transporte se va a trasladar a los precios. Bueno, algo de lo que los argentinos, desgraciadamente, estamos ya muy acostumbrados, pero no allá en Estados Unidos, donde no veían un precio del combustible en estos niveles desde el año 2008, desde lo peor de la presidencia de Bush, que se estaba yendo, y el comienzo de la presidencia de Obama, que fue pasmoso justamente, daba
mucha inseguridad, después el problema de la subprime, de las inmobiliarias, hubo muchos desequilibrios económicos de los que ya algunos no tienen memoria. Los más jóvenes, los millennials, que son los que más invierten ahora en casas, por ejemplo, no conocían lo que era la inflación. Bueno, ahora sí lo conocen y se teme que nos vayamos por encima de un 10% anual de inflación, que sería un disparate, para decirlo en términos coloquiales, porque teníamos un promedio de entre el 2 y el 3% cada año, y este año se esperaba un 4%, ya como una inflación alta. Si hablamos encima de un 10% y tenemos en cuenta que el 8 de noviembre hay elecciones legislativas, las famosas elecciones de medio término, parece que Biden va a perder mucho en particular. Ya nos metemos con el tema del Día de la Mujer. Sé que hay un tuit de Cristina que tiene Candelaria, tiene Flor Hanfon, toda la información, pero avancemos con estos temas, alrededor de estos temas que estamos hablando, qué es lo que podemos seguir aportando, por favor. Pablo. Sí, a ver, básicamente reiterar un poco qué fue los ejes centrales del discurso de Biden. Algo muy importante, planteó en un momento del discurso que estas sanciones económicas, y quizás Adri lo puede aclarar un poco, tienen el acuerdo también de los republicanos, porque en algún momento se pensaba, bueno, Trump está haciendo su juego apoyando a Putin. Bueno, ¿qué pasa con el establishment republicano? Porque, repito, Biden dijo, los republicanos nos apoyan. Esto dijo Biden, no está claro que esto sea así, ¿no? Digamos, siempre hay un poco de trampa. Hubo toda una campaña por parte de los republicanos, Pablo, y los medios conservadores esta semana. He visto incluso algunas caricaturas muy hirientes, ¿no? De Biden recibiendo el petróleo con sangre por parte de los rusos. Y de hecho, ellos fueron quienes pidieron hacer un acuerdo bipartidario para poder aprobar una sanción con este alcance internacional. Cuando son decisiones que involucran al extranjero, tiene que haber consenso. Se puede hacer por decreto, pero sería muy inestable desde el punto de vista político. A ver, introduzco otro tema para poder sumarlo también a Marangoni y a Gabriel Rubinstein. ¿Habló el ministro de Producción de la reelección de Alberto Fernández? Sí, ¿Lo habló en serio? ¿Fue en serio? ¿Hay un tape de eso? Sí, hay un tape de eso. Matías Culfas habló... No tenemos el tape. Tenemos una placa de eso con la frase de Matías Culfas. Yo lo escuché esta mañana. Mirá, sí, exactamente. Es insólito, es verdad, yo lo escuché, Lo escuché, el ministro de Producción. En realidad estaba hablando de esto que están planteando desde el gobierno, ¿viste? De dar vuelta a la página, de iniciar una nueva etapa del gobierno después de que se apruebe, porque ellos descuentan que se va a aprobar, pero vamos a ver, el acuerdo en el Congreso y todo lo demás. Y en un momento le preguntan al ministro Matías Culfas si él cree que está el proyecto de la reelección. Nosotros acá lo hemos mencionado y ahora les cuento más detalles de lo que pasa en La Rosada con eso. Y él dice, sí, efectivamente, nosotros creemos que hay que recuperar la economía y que la economía va a mejorar y creemos firmemente que hay que apoyar al presidente para que llegue más consolidado y pueda ser candidato a ser reelecto. Así con todas las letras, algo que por ahora se manejaba en los off the records y en la Casa Rosada lo trabajan un grupo de gente, los más cercanos al presidente, pero nadie lo había dicho así de esta manera a viva voz. Efectivamente así lo dijo Matías Culfas hoy, el ministro de Producción, que se apoya esto, Maxi, en lo que hizo Guzmán ayer, que fue una férrea defensa de la gestión del presidente en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario, porque si bien la hizo él, va con el apoyo del presidente, no así de la vicepresidenta, porque hay cierta distancia del kirchnerismo con Martín Guzmán bastante grande, y que empiecen a aparecer funcionarios que lo defiendan al presidente y que defienden esto de la reelección, empieza a ser un tema, te diría ya, de agenda que están tratando de instalar para después de lo que pasa en el Congreso. Sí, yo lo escuché, no dijo en 2023 queremos consolidar la figura del presidente, dijo queremos que la figura del presidente sea competitiva para una reelección. Que sea reelecto. Lo escuché, a ver si buscamos el audio textualmente, porque la verdad que me llama la atención. ¿Por qué se hace estas cosas? Hoy parece ciencia ficción. En Argentina puede pasar cualquier cosa, pero parece un chiste, digamos, estar discutiendo esto cuando es un presidente que ni siquiera logra una mínima cantidad de votos en el Congreso de su propio espacio político para aprobar el acuerdo con el fondo. Quizá precisamente por eso, Maxi. Porque si no, no te traen ni café. Si vos no planteas la posibilidad de continuar después del 2023, además pensá que esto trasciende las culturas políticas, pero pensá en el peronismo en particular. Si vos tenés un presidente en ejercicio y es candidato, bueno, es candidato y por lo tanto los otros tendrán que ver si se subordinan a esa candidatura. Pero si no fuese candidato, ¿qué escenario se genera?
Porque vos decís, eso sería como una admisión de que no están dadas las condiciones o que el gobierno no es lo suficientemente sólido como para llevar. ¿Quién sería a cargo de la candidatura oficialista si el candidato a presidente dice, no, miren, yo dejo acá, la verdad que estos 4 años fueron bárbaros, voy a criar a mi hijo, etcétera? Es decir, el poder te requiere ese tipo de manifestaciones. Además, había creo que comenzado en febrero Tolosa Paz diciendo la candidatura de Alberto Fernández va a decantar naturalmente, después hubo otros actores, diputados, etcétera, que más o menos señalaron eso, y yo creo que es una huida para adelante. Después, como vos lo dijiste, además, no tiene nunca que descartar nada, pero me parece que vos, si en la lógica del poder no manifestás vocación de poder, te comen de postre. A fin del año pasado hubo una reunión muy importante de todo el staff del albertismo, donde directamente Alberto les dijo a todos que jueguen y que salgan a militar y que salgan a llevar el mensaje del albertismo y de la gestión, con lo cual es algo que parte del propio presidente, la posibilidad de presentarse a él mismo como candidato a una reelección, ¿no? Vamos a ir a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el 8M y también de cómo sigue esta pulseada política en el Congreso. No sé si hay un móvil en el Congreso, porque hoy está Gabriel Prosperi, pero en la pulseada política del Congreso o el 8M. El 8M, por eso ahora en un ratito te cuento, porque acaba de haber reuniones muy importantes. Ahora lo contamos, por eso. En diputados. Ahora vamos a hablar de un poquito del 8M, pero también, como decía, del tema de lo que está sucediendo en el Congreso con estas reuniones importantes por el tema del acuerdo con... En Casa Rosada, unos minutos antes. Y en Casa Rosada otra reunión, ahora la contás, Cande. Tanda y ya volvemos. Aquí a la comisión los gobernadores, Maxi. Marcelo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. A ver, Gustavo, dale, cómo no. ¿Por qué están desfilando ahí empresarios, el establishment económico, que obviamente lo que quieren es que cierren el acuerdo con el fondo, que no haya default? ¿Por qué este incentivo grande que tienen los distintos actores de despegarse del acuerdo con el fondo, ¿no? Ahora Massa está tratando en la negociación de que voten no solamente la autorización de financiamiento, sino que también voten los anexos, que es el acuerdo con el fondo. Vos viste que hay palabras malditas en cualquier política, en este caso estamos hablando de la política argentina. Ajuste es una de ellas. Ajuste es la palabra que no se puede decir y que si se dice, bueno, es porque no quedó otro remedio. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de despegarse muy importante, por un lado. Se apela a la ética de la responsabilidad. Hemos tenido importantes protagonistas del Congreso oficialistas que dicen, bueno, esto con la nariz tapada. Entonces, de alguna manera ese tipo de dichos, de gestualidades, etcétera, en parte reflejan algunos puntos que están muy establecidos en la sociedad, pero en parte también complejizan los acuerdos, porque si vos estás escuchando que el otro propone algo con la nariz tapada, que tiene problemas, todo decís, che, entonces yo esto no quiero apoyar. Es decir, tiene costo. Si te bajan a vos, yo voy a decir, está bien, están asignando racionalmente los recursos. Si me lo bajan a mí, es un ajuste. Todos tratan de, en primer lugar, que el Cali sea parte de ellos. Y en segundo lugar, que no aparecer como apadrinando esta cuestión. Insisto, pensá que la coalición hizo su corpus doctrinario desde Néstor Kirchner para acá bajo la idea de que el Fondo Monetario había que sacarlo de la escena. Es más, se pagó 10.000 millones de dólares para decir, yo lo excluyo, prefiero pagar. Qué complejo en términos de la gestión para este año y medio que le queda a Alberto Fernández, ¿no? Pues estamos hablando ahora de esto, pero mañana va a ser cuando estén los aumentos de los servicios públicos o cuando se corten transferencia a provincia o cuando eventualmente tengas alguna aceleración de la inflación o rediscutir con el FMI alguna meta. Todo eso va a generar un conflicto político interno permanente dentro del gobierno. Sí, yo creo que cada trimestre vamos a estar pendientes de que si se aprueba, si el Fondo Monetario aprueba, si se aprueban los desvíos, si se pide un waiver. O sea, porque no va a ser fácil cumplirlo, no va a ser fácil, aún suponiendo que haya dispensas, sí, si el precio de la energía es otro más caro y tenés que tener un poco más de subsidios, creo que el Fondo Monetario eso lo va a aceptar, en fin. Los desvíos de déficit que tengan que ver con la nueva situación internacional, yo entiendo que van a ser aceptados por el fondo, pero igualmente cada trimestre va a ser complicado. O sea, mantener a la economía en un sendero mediocre es complicado, ni que hablar de hacer las cosas más profundas y demás. O sea, ya en este momento con la situación internacional, llegar al 50% de inflación va a ser complicadísimo.
A lo mejor a una semana atrás podríamos pensar que 43, 44, 45, 47, con mucha menos emisión monetaria, podía llegar a ser, aún con desvíos, porque viste las metas monetarias, se dice el 1% del PBI, nosotros estimamos que va a ser por ahí 2%, pero igual, en términos de base monetaria, si fuera un desvío de 2%, es el 40%, compatible con una inflación del 43, 44, 45, 46. Ahora todo esto se está empeorando, pero quiere decir, administrar esta economía para mantenerla en un sendero mediocre y ya es difícil. Y creo que no se puede esperar mucho más. Y la oposición... No, lo que tiene el gobierno es que alejarse del escenario de otra crisis cambiaria, aceleración inflacionaria fuerte. Y eso es lo que tiene que tratar de alejarse. El acuerdo del fondo y administrarlo todo el tiempo. Todo el tiempo administrarlo, gestionarlo. Información. De los gobernadores que estuvieron en la Casa Rosada, la mayoría, como decía nuestro colega que estaba en el Congreso, porque después se fueron hacia allá, son, por supuesto, que está en este momento en Expo Agro, porque se inauguró la muestra hoy, el presidente estaba invitado a inaugurarla, dijo que no iba a ir. Ahí lo estamos viendo con Nicolás, donde se realiza. Fue a Expo Agro. Fue a Expo Agro, habló de las políticas de la potencia que es la provincia de Buenos Aires en materia agropecuaria. Y es un escenario hostil, digamos, para Kicillof. Expo Agro, recordemos que es la muestra agropecuaria organizada también por Clarín y La Nación, digamos, son principales. Además de estar el campo, están el Clarín y La Nación. Bueno, allí estuvo Axel Kicillof, así que no fue a la Casa Rosada. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, también estuvo hoy en Expo Agro y no fue a la Casa Rosada. Y Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que no vino a Buenos Aires, tampoco estuvo en Expo Agro y mandó el mensaje de que para él, en esta discusión del acuerdo con el fondo, el límite es el default. Pero no dio a entender cómo van a votar sus diputados ni nada por el estilo. Entonces, estos tres gobernadores de las tres provincias más grandes no participaron en toda esta conversación que tuvo primero el presidente en Casa Rosada con los gobernadores y luego la va a tener ahora Sergio Massa, que los va a recibir en el Congreso. Déjame esta foto en particular, porque uno tiene que pensar que si hay una misión importante desde el punto de vista político, y el gobierno la tiene en este momento, que es que la mayor cantidad de diputados y senadores aprueben el acuerdo con el FMI, esa misión la tiene que llevar adelante el ministro de Interior, que justamente es el ministro de lo que se llama la cartera política, ¿no? El ministro del Interior estuvo hasta recién en España, en una cumbre de telecomunicaciones, que es un tema muy importante y demás, pero corrido, ¿no? Y ahora estaba anoche estaba en Expo Agro, digamos. Acá estaban contando que en las reuniones con los gobernadores y demás, es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que está llevando adelante, que ha dicho voy a hacer todo lo posible porque esto se apruebe en el Congreso, y está negociando con todos. Se reúne con los bloques de la oposición, con los diputados individualmente, con los gobernadores, tratando de sacar adelante el proyecto como quiere Guzmán, que es que se vote todo en bloque. Ahora, es todo un tema para Alberto Fernández, porque el ministro del Interior, que es el que tiene que negociar con los gobernadores, es el que tiene aparte la lapicera, decir, bueno, ¿vos qué necesitas? Bueno, yo tengo esto, vos podés acercar el apoyo, digamos, es la función que han hecho los ministros de Interiores, no sé, Rogelio Frigerio durante el gobierno de Macri. Cada vez que había una ley, gastaba el teléfono y los Zoom y las videoconferencias con los gobernadores tratando de conseguir el apoyo. Es más, Maxi, estuvo muy callado, participó de la cena de anoche en San Nicolás, en el hotel, en la cena inaugural de Expo Agro, pero habló Julián Domínguez del acuerdo con el fondo, que dijo que es el mejor escenario posible, el menos malo, un poco lo que está diciendo el gobierno, que lo mejor es no caer en default y demás, pero Guado de Pedro muy calladito, no hizo ninguna declaración, ni sobre el acuerdo con el fondo, ni sobre ningún otro tema. Prestó su presencia, estuvo en la foto de la inauguración de Expo Agro, pero nada más. Qué complejo para el presidente. Lo formal y lo real en política a veces coincide, a veces no. A veces no coinciden por decisión política, porque dicen, mira, aunque tengas que ir vos, pero para este momento a lo mejor la sensibilidad la tiene el otro, que vaya el otro. Ahora, también es cierto que eso hace más difícil de comprender determinadas negociaciones. Yo creo que no hay duda alguna. Se lo ha cargado la negociación en diputados Sergio Massa y en parte tiene que ver con las reservas que pueda tener el ministro del Interior y en parte tiene que ver porque también a Sergio Massa le puede redituar políticamente presentarse como el que facilita el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, discúlpame, porque está entrando ahí Mansur, el gobernador Gerardo Morales, a ver, Marcelo Padovani. Ya te cuento. Sí, acá estamos.
Están ingresando, Maxi. Bueno, Mansur conforme con este encuentro, breve, la declaración de Mansur, y bueno, destacando el apoyo entonces de todos los gobernadores. Ustedes veían ahí, como yo les había anticipado, Gerardo Morales, Jalil, bueno, todos sumándose. Ahora lo que van a hacer es sumarse, Maxi, a la reunión de comisión que está aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Gracias, Marcelo. A ver, hubo dos reuniones en el Congreso. Una fue la de Sergio Massa con los referentes de Juntos por el Cambio y la otra fue de Sergio Massa con los gobernadores. Se juntaron en el Palacio, terminaron esa reunión con Sergio Massa y cruzaron enfrente para ir a la reunión de comisión. La más importante, te diría, políticamente a esta hora es la que tuvo con la oposición porque están tratando de acercar posiciones y ni siquiera, te digo en este momento, Maxi, hay acuerdo sobre lo que se habló en la reunión. O sea, ni siquiera hay acuerdo. ¿Por qué? Porque Massa, cerca de Massa lo que plantean es, la oposición dejó 3 proyectos alternativos. Recordamos que Juntos por el Cambio tiene 3 bloques parlamentarios, 3 bloques principales y otros subbloques más, y cada uno dejó un proyecto alternativo. Bueno, del lado de Juntos por el Cambio dicen que no, que ellos lo que van a hacer es ir con un dictamen unificado. Todos Juntos por el Cambio quiere unificar el dictamen y firmar, y que le plantearon a Massa, mira, así como está la cosa, los votos el oficialismo no los tiene. Por lo tanto, te pedimos modificaciones para separar lo que es el artículo 1, que es la autorización que hace el Congreso argentino para contraer deuda con el FMI, y por otro lado, lo que es el artículo 2, que quede absolutamente separado. Según la oposición, ahora no están separados porque uno hace referencia al otro, y lo que plantean es, nosotros te vamos a votar la ley en general y en particular el artículo 1, el que autoriza el financiamiento. Y el artículo 2, que sería el que aprueba el nuevo plan económico, ese lo vamos a rechazar o abstenernos. Ahora, si no hay cambios en esa ley, plantea la oposición, si no se cambia la redacción, directamente la oposición se abstendría en todo y votaría quizás solamente la autorización a endeudarse. Bueno, estas son las negociaciones a esta hora. Falta ahora por la tarde, Massa se va a juntar con los jefes de bloque de los bloques más chiquitos, a ver si puede sumar algunos votos más. ¿Sí? Lo que estamos viendo es, ahora sí, la reunión de Sergio Massa con los gobernadores. Bien, la frase que habíamos visto de Alberto Fernández, nuestra aspiración en 2023 es consolidar, la de Culfas, perdón, nuestra aspiración en 2023 es consolidar la figura del presidente que puede estar competitivo para una elección. Una reelección. Es decir, para una reelección. Yo lo escuché en una reelección. Sí, sí. Gustavo, gracias. Gracias, Gabriel Rubinstein. Bueno, 8M, Flor, Día Internacional de la Mujer. Sí, decíamos que hoy hay movilizaciones en todo el país, que cerca de las 3 de la tarde empiezan las concentraciones, a las 5 de la tarde en el Congreso va a haber una manifestación y que el documento que se va a leer hoy en la movilización está encabezado por la frase que la paguen quienes la fugaron. Uno de los reclamos más fuertes de hoy tiene que ver con la deuda como principal eje de la demanda, porque se entiende que cualquier situación de pobreza siempre es peor para el universo femenino y lo quieren hacer notar en el documento. Pero las demandas son varias. La más reciente, obviamente, la rabia que generó la violación grupal en Palermo. Estuvimos hablando de eso en los últimos días. Hubo otra violación la semana pasada en Lanús, que hay denuncias de irregularidades en esa causa. Eso también va a ser una cuestión de demanda hoy. Los años de pandemia que sobrecargaron a las mujeres en las tareas de cuidado. Recordemos que hace 2 años que esta manifestación a este nivel no se puede concretar por la pandemia. Y esto que se llama la feminización de la pobreza. Esto que te decía sobre la deuda, ante una situación de pobreza, las mujeres somos las que más pagamos, y además esta idea de que los hombres más ricos del mundo son eso, hombres, en su mayoría, y que eso no es casualidad. Y vamos a escuchar también en las manifestaciones 2 nombres, Iggy y Tehuel, porque Tehuel de la Torre, este joven trans desaparecido, ya se va a cumplir 1 año de su desaparición y no hay información respecto de qué fue lo que pasó. Y el caso de Iggy, que está por venir el juicio, es una lesbiana acusada de haber asesinado a uno de los hombres que la estaba atacando, violando en grupo, y también en una defensa que la justicia no contempló, por lo menos hasta el momento. Repasemos algunas cifras que dan cuenta de la inequidad de derechos en muchos ámbitos entre hombres y mujeres. No hay datos oficiales sobre la brecha con personas trans, pero pensemos que esa brecha es todavía mayor si pensamos en las personas trans. Pero los datos nacionales
dicen que en 2020 las mujeres en la Argentina ganaron un 27% menos que los hombres. Este es el último dato oficial. Y estamos hablando obviamente de un promedio, pero 27% no es que estamos cerca, que lo podemos resolver rápidamente, sino que hay una brecha grande. Por otro lado, los hombres con menos estudios consiguen mejores trabajos. El INDEC dice que el 45% de las mujeres del mercado laboral tiene estudios terciarios y en los hombres esa cifra llega al 30% y sin embargo tienen mejores trabajos. Por supuesto, eso se suma que en la mayoría de los hogares las tareas domésticas están a cargo de las mujeres, entonces tienen además trabajo en el hogar, por eso también es importante cuando hablamos de estos temas hablar de repartir las tareas del hogar. Pero vamos a la desigualdad de derechos que más preocupa, que es la que tiene que ver con la violencia. La cara más dolorosa, más grave de todo esto, obviamente, son los femicidios, es decir, la muerte violenta de mujeres por ser mujeres. El primer registro oficial que existe en el país es el de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, Corte de Justicia de la Nación, que es un registro que existe desde 2015, desde que empezaron estas manifestaciones masivas. Esas cifras se van actualizando, las últimas que tenemos tienen que ver con 2020. La Corte Suprema hablaba de 251 femicidios en 2020. Más del 80%, el 84% de las víctimas conocía a su agresor y más de la mitad de los casos, y esto se repite en cualquier registro, son parejas o exparejas, 59%. Pero hay otros registros que se basan en las publicaciones gráficas sobre femicidios, las publicaciones que hace el periodismo. Y, por ejemplo, la ONG La Casa del Encuentro registró en lo que va de este año 54 femicidios. O sea, estamos hablando de un femicidio cada 26 horas. Eso lo van a ver hoy en los carteles porque justamente se va reclamando todos los años esta cifra respecto de cada cuántas horas muere una mujer en manos de un hombre en un femicidio. Y si bien no pueden compararse unas con otras, porque algunos van a decir, hace un año, hace 2 años se hablaba de una cada 30 horas, son distintos registros y es muy difícil, la verdad, hacer un dato preciso sobre esto. Por eso es importante los datos de la Corte Suprema, porque son los que van a poder compararse ahora, pues son los que entran a la justicia. Y respecto de las violaciones, un tema del que venimos hablando, en la Argentina se denuncian 79 ataques sexuales por día. Acá no contemplamos solamente la violación, sino estas situaciones que cualquier mujer puede describir en la calle que le ha pasado, de alguien que se desnuda sin consentimiento, de alguien que grita una grosería, pero ataques sexuales fuertes, no solamente violaciones, 79 por día, y pensemos que las violaciones son delitos. Esas son las que se denuncian. Exacto, delitos que no siempre se denuncian, o sea que cerca de 80 por día es una barbaridad. Bueno, hay un móvil ahí en Plaza de Mayo, ahí está Gabriel Prosperi, porque ¿a qué hora van a ser los actos, Flor? Se empiezan a concentrar a las 3 de la tarde, 5 de la tarde es la movilización frente al Congreso. Ahí está Gabriel Prosperi. Gabriel. Exactamente, Maxi, recién la escuchaba atentamente a Flor y obviamente esta manifestación del 8M tiene un contenido político y económico muy importante. Respecto de lo que hablaban del Fondo Monetario, del acuerdo con el organismo internacional, muchas de las lecturas que se hacen aquí, de las pancartas, tienen que ver justamente con hacer un paralelismo entre la deuda social con las mujeres y la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que esta manifestación, particularmente en este año 2022, tiene mucho que ver con esa circunstancia. Respecto del arco político, estamos desde el peronismo hacia la izquierda. Se ven pancartas de Izquierda Unida, del Grupo Colina, que lidera la gobernadora Alicia Kirchner, el movimiento Evita. También tenemos a la UTEP de Juan Grabois, la Unión de Trabajadores por la Economía Popular. Ya está dispuesto el escenario sobre la avenida Entre Ríos, sobre lo que es la entrada principal del Congreso de la Nación. Ya hicieron la prueba de sonido. Se va a leer un documento, como decía Flor recién, y también va a haber oradoras de distintas organizaciones que están justamente en conjunto para la estructura, para la dinámica, para la lógica de este 8M. Todavía no llegaron las principales columnas, pero como ven ustedes mismos, hay muchísima gente ya aquí concentrada, sobre todo en la esquina de la avenida Rivadavia y Entre Ríos. Bien, Gabriel, ¿se espera mucha gente, Flor? Se espera mucha gente. Recordemos esto, que hace 2 años que no se da esta movilización, así que hoy se espera que sea muy masiva. Y aunque estuvo muy callada respecto de otros temas, en este tema obviamente no iba a dejar pasar este día, así que Cristina Fernández de Kirchner puso un tuit que dice: el camino siempre es la organización,
la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sigamos avanzando, compañeras, con amor y con firmeza. Apenas lo había puesto, ya tenía como 2.500 likes, fue hace un ratito nada más y fue la única comunicación de la vicepresidenta respecto a este tema. Ahora vamos a hablar con Carlos González Prieto, que está en Expo Agro, más allá de la muestra ferial del campo. El tema no es Expo Agro, sino qué va a hacer la oposición en este momento. Y Carlos González Prieto tiene muy buena información, así que pongamos exclusivo qué va a hacer la oposición, cuáles van a ser los próximos pasos. Ahora lo va a contar Carlos González Prieto. También quiero hablar, Adrián, en un ratito con vos. Vamos a ver un poquito las frases de Putin de las últimas horas y cómo Putin ha generado la unificación de Occidente, si se quiere, un liderazgo que todos le reclamaban a Biden y que evidentemente no lo tenía, o incluso dentro de la Unión Europea, que ha unificado posiciones tanto a izquierda como a derecha. Hay también una grieta terrible en la Unión Europea, todos condenando a Putin y mostrando también, digamos, de alguna manera los nuevos peligros que hay en este mundo multipolar, ¿no? Donde en cualquier momento ocurre algo y es un reguero de pólvora que termina en una crisis no solamente como la que está ocurriendo humanitaria en Ucrania, sino también una crisis económica global, que es lo que está sucediendo. Ahora vamos a enfrentar un poquito lo que está sucediendo con Putin y Biden del otro lado, que habló en el día de hoy. Pero está Carlos. Carlos, ¿ahí me estás escuchando? Bueno, justo se cortó Carlos. ¿Cómo está el mercado cambiario? Ahí me puedes chequear un poquito. Sigue el dólar blue alrededor de los 200 pesos. Obviamente hay un momento donde se está derrumbando todo en el mundo. Y eso está pasando con los bonos argentinos y demás. 202 pesos el dólar blue, pero claro, 201 contado con liqui, bueno, 188 el solidario. Claro, esos valores de dólar tienen incorporado el hecho de que todos descuentan de que de alguna manera u otra, más allá de esta danza de idas y vueltas en el Congreso, va a haber algún tipo de acuerdo. Y ahora nos vas a contar, Flor, también el tema de los visados, digamos, para refugiados ucranianos en la Argentina. No sé si está Carlos, si no hacemos una tanda y cuando volvemos hablamos bien con Carlos y nos ordenamos. Vamos a la tanda, ya volvemos. El crecimiento, pero enfrentamos un principal Congreso. Sí, mira, estuve hace un ratito compartiendo parte de un almuerzo donde estaban efectivamente Vidal, Lacunza, Cristian Ritondo, que es el jefe de los diputados del PRO, y la gran pregunta, la gran incógnita entre el establishment, entre los productores, entre la Argentina, toda, ¿no?, en materia económica, es cómo va a votar la oposición a este acuerdo. Todo parece indicar, Maxi, que lo que va a hacer la oposición es votar solamente el artículo 1. Recordemos que en un primer momento, desde el Ejecutivo se envió al Congreso un proyecto de ley donde incluía el artículo referido al financiamiento y en el mismo artículo ponían el memorando técnico con el fondo donde explicita cómo va a ser para llegar a la meta y poder cumplir con ese cronograma de pagos. Parece que la solución es, por parte de la oposición, consenso en votar el artículo 1 y el artículo 2, donde detallan, insisto, lo que dice el memorando, no lo estarían acompañando. ¿Qué dicen en el gobierno? Que con eso sería suficiente para cumplir con lo que ellos no prometieron, pero dijeron que iban a hacer, que era pasarlo por consenso por el Congreso, solamente con la aprobación del artículo 1. Carlos, ahora la información que tenemos, recordemos, esta foto fue anoche, ¿no? La de Guado de Pedro, el ministro del Interior, que estuvo ahí con Perotti, con Julián Domínguez. Hoy hay, además de Kicillof, Vidal estuvo en Expo Agro, estuvo Hernán Lacunza, ¿estuvo algún otro referente del oficialismo o la oposición? Sí, mira, como figura en el acto inaugural estuvo Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, estuvo Axel Kicillof, atención con esto, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con la relación que ha tenido el kirchnerismo y el campo, es un título, ¿no?, que Kicillof esté recorriendo la muestra. Sí, claro. Un tipo de problema, porque uno se puede imaginar
que por ahí le pueden decir algo, ¿viste? Que está todo muy tripado. Estuvo Sergio Berni. Estuvo con Berni, estamos viendo la foto. No hubo ningún incidente con Kicillof. No, por el contrario. De hecho, la provincia participa con un stand tremendo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, poniendo fondos y recursos en la muestra. Vos sabés que el Banco de la Provincia de Buenos Aires siempre estuvo muy relacionado al sector agropecuario y esa apuesta la mantuvo Axel Kicillof durante su gestión y vino y paseó tranquilo por la muestra. Va a venir Mauricio Macri también. Es decir, sería un ejemplo Expoagro de cómo convivir en armonía en medio de tanta grieta. Pues la verdad es que se cruzan todos por los pasillos y está todo bien, Maxi. Bien, Carlos, gracias. Mañana vemos si enganchamos para que pueda salir también con video, con imagen. Ahí está Carlitos González Prieto. Me voy a Ucrania porque ahí está Taras Yafarov, que es, que está en... Yo tengo acá escrito Stryk, que es cerca de la frontera con Polonia, está con su esposa y con su bebé. Taras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me complace todo el soporte que recibimos por parte del pueblo de Argentina. Aquí pues sentimos el soporte de cada persona en el mundo que está publicando las noticias para el soporte de Ucrania, que está en las calles, en las plazas, contra la guerra, soportando a Ucrania, soportando a la OTAN para Ucrania. Taras, vos saliste de Kiev cuando estuviste obviamente retirándote de Kiev para poner a salvo a tu familia. Vos tenés esposa y un bebé, una criatura. Sí, es verdad. Bueno, primero salimos de Kiev, luego de Lviv. La fecha 25 llegamos a esta ciudad de Stryk, que está a 600 kilómetros de la capital, entre las ciudades de Lviv y la ciudad de Ivano-Frankivsk, más cerca a los Cárpatos. Entonces aquí también de vez en cuando, pues los últimos días hubo sirenas en las tardes, contaban del supuesto ataque contra el aeródromo local. No obstante, los oficiales de Ucrania no están reconociendo estos ataques para también no distribuir la información sobre los posibles movimientos de ejército para el enemigo. Pues aquí, aunque estamos a salvo y diría yo que en las condiciones comparando con el resto del país es el paraíso, la atmósfera se queda todavía tensa. Hoy día pues hemos visto una procesión funeraria con los soldados caídos, 21 soldados de la comunidad local que les llevaron al cementerio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Taras, a ver si podemos, vos nos estás viendo, ¿no? Por imagen ahí, por Zoom, a ver si podemos mostrar un mapa para que nos cuentes exactamente dónde estás y cómo es la salida de los civiles. Pues no debe haber situación más dramática que ser un padre joven como vos, con tu esposa y con un bebé en medio de una guerra, digamos. Estalla una guerra, pero aparte en tu propio hogar, digamos. Estás en una ciudad, vos vivías en Kiev, como vos la llamás, que es lo mismo, una ciudad, bueno, un poco más chica que Buenos Aires, pero de ahí te tenés que ir con un bebé, imagínate. Y estamos viendo imágenes verdaderamente dramáticas de fuego cruzado, incluso bombardeos con civiles fallecidos, heridos, situaciones dramáticas, digamos, familias enteras que van corriendo, lo están contando los corresponsales. A ver si podemos ubicar acá en el mapa y contanos un poquito, Taras, dónde vos estás y cuál es la ruta de salida que está ocurriendo con los ucranianos que quieren de alguna manera, huir de los bombardeos, ¿no? Vos estás cerca, en este momento, ¿a cuántos kilómetros de Kiev y a cuánto de la frontera de Polonia?
Sí, estoy a 600 kilómetros a distancia de Kiev y a unos 100 kilómetros cerca a la frontera de Polonia. Las rutas más básicas de salidas son al centro del país y desde el centro del país ya hacia el occidente. En trenes, en buses, se reúne mucha gente para ayudar uno al otro. Están muy rellenados los trenes que van directamente a Europa. No obstante, según los comentarios de una familia de mi amiga que vino hoy día mismo también y les damos soporte en nuestro apartamento, ellos comentan que por el mismo país sí que hay plazas, entonces se puede mudarse desde la capital en trenes dentro del país para luego seguir el viaje hacia la frontera, por ejemplo. Los rusos siguen haciendo provocaciones. Ellos exigen que la gente esté evacuada a su territorio, suponemos, para futuras provocaciones, para usarle como carne de cañón, poniendo ante sus columnas. Entonces, los oficiales están negando estas ofertas por parte de los provocativos rusos y estamos luchando por si permiten el soporte humanitario solo hacia el territorio de Ucrania. No obstante, sabemos que el enemigo es muy cobarde y está tirando hacia los coches de la Cruz Roja también. Claro, ahí estamos viendo, ese mapa que estábamos viendo es propuesto por Rusia, que como veíamos acá, son corredores humanitarios que terminan en Rusia o en Bielorrusia, que es un país aliado de Rusia. O hacia las provincias del sur que están controladas por Rusia, digamos, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer Taras es acercarse a la frontera por Polonia. Ya dicen que hay más de 2 millones de refugiados. Taras, te quería preguntar, Pablo Vinokur te saluda, te quería preguntar qué significa para vos personalmente el hecho de que Putin esté ofreciendo estos corredores humanitarios, pero para evacuarlos hacia Rusia. ¿A vos esa idea te genera algún tipo de esperanza o directamente es algo que se descarta, digamos, que ni se analiza? Sabemos que son 100% provocaciones y no hace falta confirmarlas porque pueden ser, no tenemos ningunos derechos en el territorio ruso. Recientemente que aceptaron las leyes más dictadura de que pueden poner a uno en la cárcel por solamente a 15 años, solamente por distribuir información sobre la guerra en Ucrania, por decir que hay guerra. Solamente por eso, entonces, claro, no es nada seguro irse a Rusia y todas sus ofertas de irse a Rusia son meramente provocaciones. Claro, no tendrías un estatus de refugiado, digamos, en esos países, ni en Bielorrusia ni en Rusia, digamos. Pero claro, es una cosa, perdón. Ellos pueden hacer cualquier cosa con personas ahí. Es una cosa un poco también de sentido común, digamos. Están bombardeando tu país, están invadiendo y te vas a ir al país agresor, es medio complicado. ¿No? Digamos, es medio complicado, digamos, ¿no? Pensar que uno va a hacer eso, qué sé yo, no sé, podría ser algún caso especial y después hay que ver cómo te tratan en ese país donde vos estás llegando a un país que está en guerra con el tuyo, digamos. Sobre todo si pensás que no hay ninguna otra salida. Claro, en ese caso. Sí, por supuesto. Taras, ¿no te llamaron para ir a la guerra, para ir a pelear? ¿Cómo son esas convocatorias? Todos los hombres que se trasladaron de su lugar de registración permanente necesitan presentarse a la comisaría militar para registrarse. Ahora sabemos que hay muchísimos voluntarios que quieren luchar por Ucrania, hay muchísimos voluntarios de Legión extranjera que a todos les invitamos también a Ucrania. No tenemos bastantes armas, no tenemos bastante protección profesional hasta para la gente con experiencia, entonces a uno se exige simplemente para registrarse, para también dar pruebas de que no eres un espía, de que estás moviéndose a escondidas por el territorio, tal vez para dar indicaciones al enemigo. Entonces es meramente un punto burocrático, pero también de seguridad interna. Taras, ¿vos pensás llegar a Polonia o te vas a quedar ahí en esa ciudad? No sé si pudimos ubicar algún mapa donde tengamos la ciudad para ver dónde está Taras especialmente.
o te vas a quedar en esa ciudad, recordame, La ciudad de Stri. Stri, es una ciudad pequeña, donde estás, es un pueblo, una ciudad, un pueblo rural, ¿cómo es la ciudad? Es una ciudad bastante antigua, bastante grande, tiene 60.000 personas de población según el censo del 2020. Entonces, nosotros pensamos quedarnos solo aquí porque aquí están nuestros parientes, porque aquí están nuestros ancianos, mis padres están en la capital, de ninguna forma quiero abandonar el país, ni puedo hacerlo legalmente por la ley marcial, pero ante todo no quiero porque es nuestra patria, nuestra tierra, aquí están nuestra gente, entonces me quedo para defender de todas formas. Claro, claro, y además estás con un bebé para cuidar. Taras, bueno, un abrazo desde acá, desde Argentina, mucha suerte, digamos, una situación que conmovedora. Estamos muy preocupados, habíamos hablado antes cuando estuvo en Kiev. Bueno, nos alegramos de que puedas estar ahí un poquito más seguro con tu esposa y con tu bebé. Un abrazo desde Argentina. Un abrazo, slava Ucrania, gloria a Ucrania, gloria a los héroes. Bueno, un abrazo grande. Ahí está. Cuando contamos que salió a hablar hoy Biden y dijo esto va a tener costos, y ya se está viendo con la disparada del precio del petróleo, ya está en $130 el WTI, que es el galón de petróleo, el barril de petróleo de referencia para Estados Unidos, y esto se traslada en Estados Unidos directo al mostrador. La crisis energética en Europa, lo que estamos viendo con los precios de los alimentos en todo el mundo, incluso acá en Argentina ya está golpeando. Claro, por ahí escuchamos que Biden dice voy a prohibir las importaciones de crudo desde Rusia. Voy a prohibir desde Rusia las importaciones. Y por ahí desliza que va a aumentar las importaciones desde Venezuela, con lo cual le tiene que hacer un pedido a Maduro para que PDVSA aumente las exportaciones a Estados Unidos. Exactamente, y no solamente a Estados Unidos. Esa fue la función de la misión del gobierno de los Estados Unidos que hizo este fin de semana cuando visitó Caracas directamente para hablar con funcionarios del régimen de Maduro, porque la idea no es solamente volver a abrir a los Estados Unidos para las importaciones de crudo. Recordemos que Rusia aportaba el 8% del petróleo de los Estados Unidos, el que importaba, ¿no? Estados Unidos es el principal productor mundial, pero para satisfacer, digamos, el correcto aprovisionamiento de la población, necesitaba justamente una cuota importada. Entonces, no es tanto Estados Unidos, sino rehabilitar todo el circuito de exportación de Venezuela al resto del mundo. Trump les había puesto justamente un límite, había prohibido un bloqueo, había prohibido que Venezuela exporte a otros países. Entonces, ya se veía alguna pista, como por ejemplo cuando después de que Maduro le dio apoyo total a Putin, en un principio, después no fue tan total cuando hubo que votar medidas para sancionar a Rusia, pues se abstuvo, fue una sorpresa para Putin. Ya se veía que algo de esto se estaba haciendo. Espérame, ahí está Maduro confirmando que se reunió con asesores del gobierno de Estados Unidos. Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos. Bueno, estas cosas de estas carambolas estamos contando, ojo que los reacomodamientos en el mundo, desde el punto de vista económico, son muy, pero muy complejos, ¿no? No es tan fácil hacer la lectura, ¿no? Absolutamente. Poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo, ¿no? Bueno, esto sigue estando vigente y vimos como todos están reacomodando sus discursos y en el caso de Biden también está negociando no solamente con Venezuela, sino con Arabia Saudita, que recordemos que hay un conflicto grande porque asesinaron a un periodista de Estados Unidos y se había cortado ahí el contacto, y con Irán incluso. Bueno, y ojo que Maduro es aliado de Biden. Digamos, claro. Rusia uno de los apoyos estratégicos para la Venezuela
Maduro, perdón, es aliado de Putin. Rusia, Putin es uno de los apoyos estratégicos para la Venezuela de Maduro. Nos vamos, gracias Adrián, como siempre quédense con Mariana Condartes y con Roberto Funes. Nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.